Hola, somos Ciudades Reveladas. Hola, somos Basurama. Y esto es Otras Maneras de Investigar. Un podcast de la red Contested Territories dedicado a pensar juntos Metodologías experimentales de investigación territorial. Charlamos con gente que investiga la ciudad y el territorio, utilizando casi cualquier manera de mirar el mundo, para tratar de encontrar aquellos que solemos pasar por alto. Hoy nos encontramos con Beatriz Martins y Yolanda Riquelme del colectivo La Liminal. Yo soy Beatriz Martins y junto con mi compañera Yolanda Riquelme formamos La Liminal, que es un proyecto que arrancó en el año 2015. Con muchas inquietudes y compartiendo mucho en el espacio del trabajo, ¿no? Nos aburríamos un poco y charlábamos mucho. Y veíamos que las dos estábamos como bastante obsesionadas con el tema de la experiencia urbana y cómo esto estaba siendo atravesado en ese momento por un montón de cuestiones que tenían mucho que ver con el arte contemporáneo, que en principio era como nuestra especialidad. Y que teníamos también como muchas ganas de todo esto de la mediación cultural, que saliera del espacio del museo, que al final es un espacio siempre un poco como de élite, ¿no? Y desbordarlo y atravesarlo con el espacio de la vida cotidiana, que era lo que nos interesaba. Y fue ahí cuando empezamos a pensar en el proyecto de La Liminal, ¿no? En armar un proyecto que tuviera como eje central el caminar y la mediación cultural y la producción creativa colectiva. Bueno, y cuéntenos un poco cómo fueron diseñando los distintos proyectos cuál fue el primer proyecto, cómo arrancaron a ponerlo en práctica y esto, bueno, ¿no? Este arte del caminar y todo lo que provoca. Como historicemos un poco cómo fueron llegando a lo que son hoy ahora, que son la máquina de éxitos. A ver, yo creo que sí que también es interesante hablar del arranque del proyecto, lo que detonó el finalmente poner en marcha toda una serie de conversaciones que estaban durante mucho tiempo en el ámbito de lo puramente teórico, el deseo, la proyección. Y lo que nos movió fue una convocatoria de un festival de arte contemporáneo. Esto es un festival que se hacía en Madrid, se llamaba Alquila Proyecto, y lo que hacía era tomar distintos espacios de la ciudad que habitualmente no eran utilizados para la exposición de arte y ahí desarrollar un festival durante unos días que siempre orbitaba en torno a un tema de reflexión. Entonces lanzaban ese tema de reflexión y los artistas hacían propuestas que tomaban distintos formatos. En el año en el que nosotras decidimos presentarnos, el tema de reflexión era lo público. Y en un proyecto que nacía con este deseo de reflexionar críticamente sobre la ciudad, fue como un detonante perfecto porque nuestro recorrido orbitaba o arrancaba en torno a esta pregunta: ¿qué es lo público? Lo público nos representa a todos, todas, todes, ¿no? Lo público está hecho para todos, ¿no? Y armamos un paseo que estaba en el entorno de donde sucedía el festival y que, es interesante que aunque ahora nos damos cuenta que muchas cosas han ido tomando otro cuerpo con el paso de los años, sí que es verdad como que la esencia del proyecto, las bases que a día de hoy nos siguen moviendo, se encuentran en ese paseo, ¿no? De punto de partida, sin duda, este cuestionar el entorno que nos rodea y luego una lectura del espacio público que se orientaba desde una perspectiva feminista con una vocación también bastante, amplia, ¿no? Es decir, que nuestras lecturas del espacio, si bien también acogen y buscan visibilizar historias de mujeres, parten de una noción del feminismo como una herramienta metodológica que te lleva a repensar el espacio que te rodea, el diseño de la ciudad, otro tipo de historias, atender otro tipo de historias que no están en los relatos hegemónicos como es los movimientos sociales, el movimiento obrero, el patrimonio industrial, ¿no? Las transformaciones urbanas. Entonces, esto fue lo que arrancó. A partir de ahí luego ya fuimos diseñando otros recorridos. El segundo volvió al espacio del museo, pero en esta ocasión fue de la mano de una artista situacionista
que también era uno de nuestros referentes dentro del contexto arte, política, ciudad y reflexión, que bueno, pues desde el principio había sido como un punto de partida, ¿no? Ya que ellos sí que toman también esta práctica del caminar desde la deriva, la psicogeografía, ¿no? como una estrategia de pensamiento crítico y de reescritura del urbano. Y bueno, es verdad que con esas dos propuestas, en un caso la de lo público y en otro en torno a la obra de Constant, se fue armando como la base del proyecto. Por eso estaría bueno que puedan como describir cómo es una caminata o una deriva. Bueno, es que ahí estaría por una parte como este ejemplo que contaba Yolanda, que es un poco por donde arrancamos y es una línea de trabajo que seguimos haciendo, en la que como digamos que el punto de partida de la caminata que después compartimos con la gente es un proceso de investigación previo por nuestra parte, pues que implica como una investigación digamos más al uso, también muchísima exploración, el diseño como de, bueno, el recorrido que quieres poner en marcha, y que para nosotras también como un elemento así importante del proceso de los recorridos, entendiéndolos siempre como dispositivos de investigación en realidad, es que cuando nosotras cerramos como nuestra parte de investigación interna del equipo y abrimos a compartirlo con grupos, para nosotras ahí lo que se inaugura no es una fase de implementación, digamos, sino que es como otra fase de investigación diferente. Porque es, o sea, que suena así como un poco a cliché, pero es cierto que compartiéndolo con la gente, en ese caminar, en ese compartir, en ese despertar debates, memorias, etcétera, es donde verdaderamente nosotras vamos accediendo a un aprendizaje que se construye desde el común y que es inaccesible desde cualquier otro lugar, ¿no? Entonces lo que hacemos es que recurrentemente, cada X tiempo, son recorridos que repetimos una y otra vez y que necesariamente se van transformando con el paso del tiempo. Luego también, como poniendo el foco en esta idea del caminar, otra práctica que hemos hecho muy a menudo es la de la deriva. En la deriva, como que el proceso de deriva, que desde el principio es colectivo porque ahí lo que proponemos es utilizar la estrategia del caminar como una forma de acercarnos al espacio de la ciudad desde una mirada diferente, una mirada que siempre es colectiva. O sea, nosotras convocamos a un grupo, elegimos un punto de encuentro, elegimos una mirada que nos va a orientar en ese momento, ¿no? Podemos poner el foco en los usos del espacio o en el diseño o en las diferencias de género, no sé, como que cualquier perspectiva nos puede valer porque es algo como muy flexible. A veces elegimos también un formato de registro, tomar fotografías, hacer dibujos, no sé, vamos combinando como distintas cuestiones y entonces simplemente nosotras hacemos esa propuesta de partida que es como asentar el tablero de juego y a partir de ahí todo se va decidiendo en el grupo. O sea, no sabemos dónde vamos a terminar, por dónde nos vamos a mover, sino que vamos como descubriendo juntas. Y esas serían como las dos metodologías que usamos así más con lo del caminar, porque luego sí que hemos tomado como distintos caminos también en torno a esto, pero así de caminatas son estas dos, ¿no? Y bueno, pedirles si nos pueden contar uno o dos ejemplos de ejemplos de caminatas o de proyectos en los que hayan trabajado o recorridos, también donde se pueda, digamos, ustedes hayan sorprendido con lo que salió y que hayan sido como caminatas por ahí, si es que se acuerdan de ejemplos. Que hayan sido como un punto de inflexión donde ustedes por ahí hayan girado o dado establecido cambios o reflexiones así, hitos de sus caminatas, porque uno como que cada caminata da la sensación que la pones a prueba, pones a prueba tu investigación y vas cambiando por ahí las hipótesis o te van apareciendo cosas nuevas. Bueno, si pueden relatar algún ejemplo así de los muchísimos recorridos que han hecho en estos años que sean como muy significativos. A mí se me ocurre un ejemplo, si quieres. O sea, a mí, y a ver si para ti también es como sorprendente, hay un recorrido que me gusta mucho porque de lo que habla es un poco como de las fronteras que hay dentro de la ciudad y cómo esas fronteras pues tienen un impacto como muy material, digamos, ¿no? O sea, como físico y muy rotundo. En el caso de nuestro recorrido son como dos grandes puentes elevados que dividen una serie de barrios en Madrid, o sea, como hay un puente entre el barrio Pacífico, el de Adelfas, y otro entre Adelfas y Vallecas.
Y entonces son construcciones arquitectónicas así como muy gigantes, que no solo marcan esa separación estrictamente física, que son muy difíciles de atravesar, sino que también son una frontera de carácter simbólico como superpotente. A un lado y otro de ambos puentes hay diferencia en renta, por supuesto, pero también en esperanza de vida, en acceso a la educación, como una serie de datos que a nosotros nos parecen como brutales, ¿no? Y es un recorrido que llevamos haciendo, yo diría, desde 2017, más o menos, y estas zonas de Madrid son zonas como que antes estaban bastante alejadas del centro, pero ahora la presión de un centro que no deja de crecer está llegando precisamente a estos barrios que están muy bien comunicados tradicionalmente por el ferrocarril y luego por el metro y demás. Entonces, en estos años hemos ido viendo cómo cada vez esas fronteras representaban brechas más grandes, ¿no? O sea, los barrios que estaban más cerca del centro cada vez estaban mejor posicionados y los que se iban sucediendo detrás de esa frontera cada vez peor, y cómo hace un par de años se han puesto en marcha una serie de estrategias municipales para acabar con lo que es la frontera física e intentar acabar con esa frontera simbólica, pero para revalorizar los espacios y gentrificarlos, ¿no? Y entonces hemos podido asistir a este proceso en el último año y es una cosa como bastante impactante y que también nos llevó como a proponer otra caminata que de momento solo hemos hecho una vez, pero que nos permitió caminar durante casi 3 horas por espacios de la ciudad que han desaparecido en el último año, porque son como esa huella del pasado más, digamos, no sé si la palabra es marginal, pero como más empobrecido de esos barrios, han desaparecido para dar paso a una nueva imagen de esa parte de la ciudad que viene a integrarse a ese centro como revalorizado. Y para mí, como asistir juntas a ese proceso, ir compartiendo con la gente que vive en esos barrios también cómo van percibiendo el cambio, ha sido potente por lo duro también, ¿no? De lo rápido que se transforma la ciudad y lo que supone para dinámicas de expulsión de la gente, sobre todo. Se me venía esto. Sí, bueno, a mí el que se me viene a la cabeza quizá tiene más que ver con una posibilidad de experimentación que nos ofreció un proyecto que realizamos en un centro de cultura contemporánea que se llama Conde Duque. En esta ocasión era una propuesta de reflexión a través del caminar en torno al espacio de la noche, que llegó en el momento, no posterior, todavía estábamos en este momento extraño como del entre, ¿no? De salir de la pandemia, de recuperar espacios, ¿no? Y de volver a ciertos lugares y tiempos, y este recorrido se metía en el terreno de la noche, en el contexto de un barrio como Malasaña, que pues orbita mucho en torno a esta experiencia. Entonces, por primera vez sí que a nosotros esto nos permitió, fue un proyecto de diseño de recorrido, junto también un comisariado, que nos permitió cruzar nuestra práctica con otros profesionales que veían el espacio de distintas formas. Entonces, hicimos 5 paseos y en cada ocasión, aunque todo el tiempo caminábamos por el mismo barrio, estábamos recorriéndolo con una mirada diferente porque íbamos de la mano de una persona que tenía una lectura distinta, ¿no? Entonces, pues planteamos propuestas que venían desde la danza, desde el travestismo o lo drag o la sexualidad disidente, desde la fotografía, la escritura, la música, y fue también una manera de abrirnos a unas prácticas como más experimentales que también nos daban como el pie para pensar y sentir el espacio desde algo que muchas veces no tenía tanto que ver con la palabra, que es verdad que nosotras trabajamos mucho desde lo dialógico y desde la reflexión que parte del diálogo, y en ocasiones adentrarnos en un pensar que nos llevaba a hacerlo, por ejemplo, desde el cuerpo, sin mediar palabra, ¿no? Y la mediación entendida desde otros canales. A mí esto fue una experiencia que me resultó muy reveladora y que desde ahí yo creo que nos ha dado bastante pie a experimentar luego bastante con formatos sonoros, ¿no? Como entrar en otro tipo de propuestas más experimentales, artísticas, subjetivas, que es un camino que queremos seguir explorando a partir de ahora. Estamos tratando de reflexionar en torno a las metodologías experimentales, entonces queríamos preguntarles cómo podrían definir ustedes una metodología experimental de acceso al conocimiento sobre las ciudades o los barrios.
Bueno, es que temo ahí un poco como repetirme, ¿no? O sea, porque yo creo que para nosotras así como metodología experimental con lo que más hemos estado trabajando es con el tema de la deriva y jugar ahí mucho también. O sea, como que algo que nos parece especialmente interesante, ya os decía que siempre proponemos una mirada que luego se desborda, pero que sirve un poco como de excusa para empezar a moverse. Pero sobre todo lo que sí que hemos visto que cambia radicalmente la experiencia que tú tienes del espacio es proponer distintas metodologías de registro. O sea, no es igual hacer una deriva en la que nos detenemos a dibujar que en la que tomamos la fotografía o en la que vamos tomando vídeos, a veces pistas de audio. O sea, como que esto te hace poner la atención en lugares en los que habitualmente no lo pones, y creo que también determina algo que para nosotras es fundamental, que dependiendo del tipo de registro que tú propongas, te determina como unos ritmos con respecto a cómo tú te acercas al paisaje, ¿no? Me refiero, la foto o el vídeo es como lo instantáneo, ¿no? Clicas y ya está hecho, pero por ejemplo el dibujar te obliga a detenerte, a tener un momento introspectivo, a fijarte en qué quieres reflejar, en cómo lo reflejas, o la escritura que hemos intentado alguna vez, ¿no? Que va como moviendo ese espacio entre el movimiento colectivo y el momento como de reflexión personal. Yo creo que con esto es como con lo que más hemos experimentado como metodología, digamos, de exploración conjunta. Luego, yo creo que a lo mejor también puede ser interesante compartir, o sea, como metodologías experimentales que tienen que ver con añadir como capas de significado al paisaje. Y que igual quieres... Sí, bueno, capas de significado, sí. O sea, yo también estaba pensando ahí otra cosa, o sea, voy por ahí primero y luego si quieres añadir tú esto a lo que te referías. Yo también cuando pienso en lo experimental pienso mucho en lanzarte a una práctica que no sabes a dónde te va a llevar, ¿no? Y por lo tanto es como incorporar la cuestión de lo azaroso, lo que está fuera del control, como una cuestión central de tu propuesta de investigación, ¿no? Por eso en este sentido yo creo que también el tema de la deriva, ¿no? Es que, por ejemplo, a diferencia de un paseo, sí que nosotros distinguimos entre, por un lado, este tipo de recorridos que sí que tienen un diseño por nuestra parte y una investigación previa, y por supuesto se están abriendo un poco a lo que pueda pasar, porque es verdad que la gente trae experiencias y lecturas diferentes, ¿no? Con lo cual sí que cada recorrido va a ser distinto porque se suman contenidos que pasan por la propia experiencia. Pero otra cosa es esto de la deriva, que a nosotras en muchas ocasiones nos coloca en un lugar bastante incómodo, y jugar con esta incomodidad, incorporarla y dejarte llevar por lo que pueda suceder sin saber qué va a pasar, ¿no? Que a nosotras es verdad que manejar esto nos cuesta muchas veces, ¿no? Pero que forma parte, yo creo, para mí, la clave de lo experimental. Sí. Y luego esto que tú comentabas del tema del... Sí, que no sé si me pillabas como por dónde... O sea, bueno, que de alguna forma también lo decía Yolanda un poco antes, ¿no? Que a mí me parece como muy interesante, también por lo que tiene como de aportación, así que no sabes por dónde te va a llevar, porque tira mucho de, bueno, como de lo emocional y de lo subjetivo de las personas que están en ese momento compartiendo el espacio contigo. Para nosotras también, quizás porque nuestro código más natural es el del lenguaje y el del diálogo, salirnos de ahí e introducir otro tipo de, ¿cómo se dice?, hay como otro tipo de impactos, de estimulantes, ¿no? Como introducir elementos que tienen que ver con lo sonoro o con el mundo de los olores, o con como esta idea del evocar. A nosotras nos ha funcionado muy bien y nos lleva a lugares como que no estamos esperando, ¿no? Y eso es interesante también, es como algo en lo que estamos insistiendo últimamente. Incluso a veces jugar con la ficción también, ¿no? Ya está. No sé si se te ha ido, bueno, como jugar con la ficción, con lo evocador, o sea, como jugar con esos, mira, creo que hayas dado una clave, o sea, como con esos planos de la realidad con los que habitualmente no nos relacionamos de una forma tan directa, ¿no? Que nosotras somos dos tías ahí muy pragmáticas y no estamos tan conectadas con esto. Bueno, ya para ir cerrando, un par de preguntas más. Si podrían caracterizar un poco el público, las personas que se interesan en los recorridos y las propuestas de actividades que ustedes hacen,
porque bueno, en todas las grandes ciudades del mundo hay caminatas, ¿no? Y están las Jane Jacob, y bueno, como que hay experiencias del arte del caminar o de vivir una ciudad, digamos, con una experiencia que no es la de salirte un poco de la vida cotidiana. ¿Qué tipo de personas se acercan? ¿Con qué intereses? ¿Qué les preguntan? Bueno, supongo que se debe ir repitiendo, pero si pudiesen caracterizar ese colectivo que las busca. Bueno, sé que hay una cosa que comparten todos, es que son personas que viven en Madrid, ¿no? O sea, siempre es gente que tiene un interés por aproximarse de otro lugar a sus espacios y por conocer con otra dimensión, con otro tipo de lectura, contextos que pueden conocer bien, pero que a través de un paseo como este, de alguna manera ven y entienden de otra forma. Gente que también tiene un interés por pensar y compartir cuestiones críticas, ¿no?, en torno a los espacios que habitan. Y bueno, y luego también hay una diversidad o sea, a mí me gusta que también hay una diversidad generacional, ¿no?, en la gente que participa. Sí, si bien es verdad que público así como más joven siempre nos cuesta un poquito más llegar, pero sí que nos hemos encontrado en muchos paseos, ¿no?, donde, bueno, gente que vive en distintos barrios, y bueno, este tema de la diversidad a mí me gusta porque siempre son paseos mucho más interesantes. Sí, yo también, como por añadir así, como por problematizar un poco, ¿no? O sea, precisamente por esto que decías, como de que sucede en todas partes, y por también una cosa que a nosotras nos ha dado así que pensar. O sea, esto que dice Yolanda de la diversidad de edades ha llegado, pero ha llegado con el tiempo. O sea, porque al principio te encuentras un poco con la dinámica del espejo, ¿no? La mayoría son mujeres en sus 30, sus 40, con formación media o superior, con estos intereses que dice Yolanda, que no los tiene todo el mundo, ¿no? Entonces, para nosotras ha sido un reto llegar a la gente más mayor y que entiendan nuestra propuesta, es decir, que no sea, qué paseíto más guay, sino que lo entiendan, que entiendan como ese punto crítico que se le quiere dar o lo que queremos poner encima de la mesa, y luego acceder a la gente joven, que nos ve ya un poco mayores, pero que ha sido difícil y que ha sido todo un proceso, y creo que en esto hay que poner atención, porque el tema de las caminatas y del análisis de la ciudad, justo lo que os contaba al principio, es que lo interesante es que es algo que nos atraviesa a todas y a todos, ¿no? A todo el conjunto de la sociedad. Entonces no podemos estar como siempre en nuestra burbuja, porque la idea es como interpelar a otras personas, que eso es algo que a nosotras nos ha preocupado y que no es fácil de resolver, yo creo. Bueno, y una pregunta que es incómoda, pero que sirve mucho, porque la idea del podcast es que tengamos un capítulo al principio de Buenos Aires y uno de Madrid. Por lo menos en Buenos Aires el financiamiento para este tipo de proyectos es muy difícil. En Argentina, ¿no? En Buenos Aires de hecho tenemos muchos más recursos que el resto. Es preguntarle cómo hacen ustedes para poder vivir de este proyecto, ¿no? A ver si pueden compartir esas experiencias como para que los que escuchen se activen o nada, cruzar un poco de estrategias e ideas. Sí, o sea, a ver, nosotras como el proyecto arrancó, fue completamente autogestionado, ¿no? En un primer momento, o sea, nuestros paseos se ofrecían a las personas que querían sumarse, y por esta participación sí que se cobraba una aportación, ¿no? La cuestión es que, bueno, esto se estuvo haciendo durante un tiempo y siempre combinándolo con otros trabajos, porque nos dimos cuenta que no era al final algo que nos permitiera sostenernos. Y sobre esto es que hemos debatido bastante. Primero, no nos permitía sostenernos porque nuestros cuerpos son finitos y era imposible hacer tal número de caminatas, ¿no?, como para recaudar tal dinero, pero al tiempo siempre nos gusta ser muy respetuosas con los espacios que caminamos, ¿no?, de esta manera, y no hacer como un uso intensivo que nos lleve como una explotación de los lugares que entran en un terreno, porque nosotros somos conscientes que al plantear unas caminatas estamos también moviéndonos en un filo de una navaja que, bueno, pues hay que estar permanentemente atenta a esto, ¿no? Porque, bueno, pues por ahí también transita la explotación turística, ¿no?, del espacio, dónde está la línea, ¿no? Entonces siempre para nosotros el cuidado de esto está en ser respetuosas con ese tipo de uso de los espacios, ¿no?
Y luego cuando ya ha llegado el momento de empezar a ser sostenibles, después de todo un tiempo en el que sí que el proyecto pues entendemos que ha tenido como un reconocimiento y una puesta en valor, ha sido a partir de la colaboración con instituciones, ¿no? El poder también tener unas colaboraciones que se extendían un poquito en el tiempo. Todavía seguimos buscando colaboraciones que puedan ser algo más extensas y nos permitan tener como un respiro para sostener nuestra estructura, pero sí que ha sido a partir de ahí cuando pues podían entrar unos fondos que verdaderamente nos permitían cubrir unos sueldos y la estructura que requiere el proyecto. Junto con esto, en este último tiempo, ya después de un rodaje que nos ha llevado a profesionalizarnos cada vez más y aprender otras maneras de conseguir esta financiación, sí que ahora estamos arrancando con subvenciones, ¿no? Que bueno, siempre es un terreno que hay que saber manejarse porque las subvenciones pueden ser muy tramposas, ¿no? Ahora mismo todavía estamos en el punto de dar mucho más de lo que recibimos, ¿no? Porque siempre somos como muy ambiciosas con los proyectos que presentamos y luego hay que aterrizarlos y lo que pides y lo que propones no siempre se casa, ¿no? También. Y ahí estamos, ¿no? en esto. No sé si tú quieres añadir alguna cosa más. Bueno, como que a lo mejor es una obviedad, ¿no? Pero me parece como crucial y muy interesante que preguntéis por esto de la sostenibilidad, porque nosotras que nos hemos movido siempre más en el terreno como de lo cultural, siempre se entiende como que este es un trabajo que es muy necesario, que es como muy... No me sale ninguna otra palabra, como muy sexy, ¿no? Como que te dedicas a la cultura y todo el mundo dice, qué bien, que haces lo que te gusta, qué tal. Pero sin embargo hay como muchísimo pudor con respecto al tema del rendimiento económico y es un trabajo y es necesario para la sociedad y hay que sostenerlo. Y entonces en esto que contaba Yolanda, la clave para poder sostenerlo es que haya un compromiso desde lo público en apoyar este tipo de iniciativas independientes, porque de forma autogestionada es muy difícil poder sostenerlo. Entonces, bueno, así como reivindicación. Sí, sí. Ya hablaron un poquito, pero si quieren sumar algo más chiquito respecto a sus referencias, sus referentes de trabajo, en quiénes se inspiraron, en qué proyectos o perspectivas o experiencias previas o corrientes artísticas, ¿no? Ya nombraron alguna, pero si quieren sumar algo respecto a eso nos interesa. Bueno, yo diría, como para empezar y arranque, un punto de partida que fue muy revelador fue dar con este grupo situacionista, ¿no? Sí, ya como que es verdad que esto queda un poco, ya parece como en la lejanía, ¿no? En el tiempo, pero es verdad que descubrir esta manera de pensar la ciudad desde cómo se activa el terreno de la vida cotidiana y cómo el caminar se convierte en una práctica de creación y pensamiento, es verdad que fue así como muy impactante, al igual que también este libro, que también es como ya prehistoria, ¿no? de Careri, el de caminar, ¿no? El de Walkscapes, en el que, bueno, pues esta idea de adentrarse en el caminar como una práctica estética. Esto sí que fue un punto de partida y luego referentes que es verdad que son también bastante comunes, ¿no? La vida y muerte de las grandes ciudades, Dean Jacobs, y luego, bueno, también por el contexto en el que nosotros nos movemos, ¿no? Que partimos de la investigación y del arte contemporáneo, prácticas artísticas que han tomado el caminar como una vía de creación y trabajo con la ciudad y con lo colectivo. Entonces, de ahí es verdad que han salido también como muchas maneras de aproximarse a la mirada del urbano desde otros lugares, junto con también referentes del urbanismo feminista. En España este colectivo que, bueno, pues es, yo creo, bueno, una referencia así como muy central, que es el colectivo Punsix, ¿no? Que también siempre tienen como todo un material, ¿no? En el que es como una herramienta de acercamiento al territorio que se puede traer a muchos lugares, y esto a nosotras nos ha servido mucho. ¿Algo más? Sí, estaba pensando como que ahora me quedé así un poco en blanco, pero ahora que mencionas al colectivo Punsix, como que también intentamos poner atención
como a también iniciativas así más pequeñitas, ¿no? O sea, como que está guay tener como los grandes señores de referencia, pero luego como colectivos que se están moviendo por ahí, por ejemplo, de contexto Argentina, las chicas de Territorio Tolosa, que estuvieron haciendo un trabajo muy guay, o se me ocurre por aquí... Ruta de autor. Ruta de autor, que son unas compañeras de Barcelona que también trabajan con la caminata y que son súper potentes, o el trabajo que hacen desde las artes escénicas Los Bárbaros, no sé, como que tenemos varios referentes por ahí chiquititos, pero que también nos resultan como muy inspiradores, ¿no? Como que nos gusta tener también esa mirada ahí. El diálogo. ¡Bravo! Gracias, qué bien. This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Program under the Marie Skłodowska-Curie Grant Agreement number 873082. Views and opinions expressed are, however, those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.